Shalom. En esta ocasión vamos a tocar también, como casi todos los temas que nosotros tratamos, un tema bastante, quizás puede ser el tema más polémico y controversial que siempre contemplamos. ¿El Hijo es Dios? Ante todo vamos a presentarnos delante del Todopoderoso de Israel, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, para pedirle perdón por nuestras ofensas, para pedirle que nos dé un corazón nuevo, un corazón sano, una mente y unos oídos despiertos, dispuestos a aprender la palabra que Él nos dio, que Él le dio a su pueblo de Israel. Esa palabra bajo el contexto hebreo israelita, el nazareno. Que esa palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca frutos para su honra y alabanza del Todopoderoso de Israel por los méritos del Mesías Yahoshua, del Hijo. Amén. Bien, este estudio que vemos allí referenciado en Juan 4:22 también lo tenemos en nuestro sitio. La salvación viene de los judíos. Para esta ocasión vamos a comenzar con Juan 17:1, el verso estrella para nuestro tema en esta ocasión. Nos dice el verso lo siguiente: estas cosas habló Yeshua y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Mashiach para que tu Mashiach pueda glorificarte luego. Así como le diste autoridad sobre todos los hombres para que les imparta vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que tengan una relación íntima contigo, paréntesis, que te conozcan, paréntesis, el único Elohim verdadero y a Yeshua HaMashiach, a quien enviaste. Recomendamos a todas las personas que ven, que escuchan, que leen los libretos de estos vídeos, que tengan varias versiones a su mano, a su alcance, para que puedan comparar los diferentes textos y así podemos darnos una visión más amplia, tener diferentes concepciones y puntos de vista y puntos de comparación para sacar nuestras propias conclusiones. Vamos a utilizar en este estudio la metodología que usamos en algunos otros. Es una metodología basada en preguntas, tratando de encontrar las respuestas en los mismos pasajes que estamos observando y analizando. Comencemos con el número 1 que está allí entre paréntesis. Los hemos añadido con fines de establecer este estudio. Vamos a ver aquí, preguntamos con anterioridad, ¿a quién se está referenciando este pasaje? Lo vemos allí en el verso 1. Estas cosas habló Yeshua. Estamos hablando aquí de nuestro maestro, el maestro Yahoshua, Yeshua, acerca de este pasaje. Y la pregunta 1 que hacemos es la siguiente: ¿a quién está orando el maestro? Estamos viendo aquí en el punto 1. El maestro dijo: Padre, la hora ha llegado. Aquí estamos viendo una oración del maestro hacia una persona en particular. ¿Está orando el maestro a sí mismo? Lo vemos allí en el punto 1. Padre. ¿Qué nos indica esto? Que el maestro está orándole a alguien que él llama Padre. Pregunta número 2. ¿A quién le pide el maestro que le glorifique? ¿A sí mismo? Vamos a ver la respuesta en el mismo verso con el número 2. Dice: glorifica a tu Mashiach para que tu Mashiach pueda glorificarte luego. De manera que aquí estamos viendo que hay una petición de parte de nuestro maestro hacia su Padre, en el sentido que está pidiendo que le glorifique.
El Padre glorifica al Hijo en primer lugar. Y en el punto número 3, a quien glorificará luego el Maestro. Lo vemos allí en el punto 3, para glorificarte luego. ¿Qué es glorificarte? Dar la gloria, darle el honor, dar los méritos. En el punto 2, el Padre glorifica al Hijo, y posteriormente lo vemos en el punto 3, el Hijo glorifica al Padre. ¿De qué manera puede glorificar el Hijo al Padre? Cumpliendo la misión que el Padre le ha encomendado al Hijo. Vamos al verso 2 que nos dice, así como le diste autoridad sobre todos los hombres. Y la pregunta número 4 es, ¿quién le dio autoridad al Mesías? ¿Se la dio a sí mismo? ¿Quién le dio autoridad al Mesías? Vamos a ver la respuesta en el punto número 4. Nos dice, le diste autoridad sobre todos los hombres. La respuesta entonces es el Padre, la persona a la cual el Mesías está dirigiendo esta oración, le dio autoridad sobre todos los hombres. Y no son todos los hombres, son aquellos hombres los que el Padre le ha dado en el punto número 5. Y vamos entonces a preguntar la número 5. ¿Quién le dio estos hombres al Mesías? Nos dice allí, le diste autoridad, los que le has dado. Por tanto, el Padre le dio a estos hombres al Mesías para que Él les impartara vida eterna. Esa autoridad vino del Padre para el Hijo. Vamos a ver el verso 3. ¿Cómo define el Maestro el concepto de vida eterna? Nos dice el verso 3 lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que tengan una relación íntima contigo. ¿Con quién debe ser esa relación íntima, ese conocimiento de persona a persona? Nos dice el Mesías que la vida eterna es tener una relación, un conocimiento, una relación íntima entre la persona y el Padre Todopoderoso. 7. ¿A quién llama el Mesías el único Elohim verdadero? El Mesías está llamando a alguien el único Elohim verdadero. Le está hablando de tú a tú aquí en esta oración. Juan 17:3 nos dice, el único Elohim verdadero, una confesión en una oración que está dirigiendo el Maestro directamente al Padre Todopoderoso y lo declara como el único Elohim verdadero. Nos dice el punto 7 de este verso de Juan 17:3, y a Yeshua HaMashiach, a quien enviaste. De manera que además de tener una relación íntima, un conocimiento personal entre la persona a las cuales el Todopoderoso le dio al Hijo, también hay que tener ese conocimiento, esa relación también con el Hijo a quien el Padre envió. Lo vemos allí en el verso 3. Y a Yeshua el Mesías a quien enviaste. Y cabe entonces una pregunta adicional. ¿Quién envió a quién? ¿A quién enviaste? Nos está declarando el Maestro, el Mesías. El Padre, el Todopoderoso, envió al Hijo. Hubo un Padre que envió al Hijo. No, el Hijo se envió a sí mismo. El Padre envió al Hijo. Entonces, invitamos a las personas a meditar en este pasaje de Juan 17:1 al 13. Es muy claro, es específico, es transparente, no hay necesidad de buscar interpretaciones
intérpretes, maestros, moré, líderes, pastores, profesores, ir al instituto bíblico, ir a la universidad de religión. Simplemente leamos literalmente los textos. Ahí está la verdad, clara y sencilla y contundente. Vamos entonces a ver la pregunta que hemos marcado con el número 8. ¿Quién envió a quién? ¿Se envió el Mesías a sí mismo? Y vimos allí la respuesta. Ese Padre al cual el Maestro, el Mesías, está orando, envió al Yeshua HaMashiach, a quien enviaste, nos dice el texto. Note que el Maestro Yahushua está orando. ¿A quién? Está orándose a sí mismo. El Maestro dirigió esta oración a su Padre en los cielos. Él mismo nos dice que el Padre es, comillas, el único Elohim verdadero, comillas. Si Él nos enseñó esto, decir lo contrario es apartarse de sus enseñanzas. Los que dicen que Yahushua es Yahweh, el Dios Todopoderoso, para justificar su error, ellos se inventaron que la famosa I es incluyente. Ellos dicen que esa I no es en referencia a otra persona, sino que la I incluye al Mesías como la misma persona. Solo que uno tiene el papel del Padre y el otro es el mismo Padre, pero también es el Hijo y también es el Mesías. Es algo enredada esta argumentación, ¿verdad? Vamos a 1 de Corintios 8:5 que nos dice lo siguiente. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, seguramente en el texto hebreo aparece la palabra Elohim, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. 1 Corintios 8:6 nos dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Adón, Yeshua el Mashiach, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué afirmación presentó el discípulo Shaul como la base de la fe de Israel? Cualquiera que lea este pasaje sin el preconcepto trinitario o duitario, unicitario, etcétera, todas estas doctrinas dobles o triples, verá claramente que el discípulo Shaul enseñó exactamente lo mismo que enseñó el maestro Yahushua de Nazaret, que hay un solo Elohim y que ese solo Elohim es el Padre. Shaul añade que Yahushua es, comillas, soberano, comillas, o amo, comillas, para nosotros. Eso es porque Él es el Mesías nombrado por el Padre y Él es el rabino de nuestra fe. Pero no es Yahweh, es el Hijo. La palabra Señor viene del hebreo Adón, que significa maestro, amo o dignatario, una persona con mucha autoridad, poder y dominancia. Pero esa palabra originalmente era usada para llamar a los Baales. Muchas traducciones, casi todas las más comunes y conocidas, dicen Señor y suelen usar ese título indiscriminadamente, tanto como para el Dios Todopoderoso Creador como para el Hijo Yahushua. A los dos le llaman Señor, uniéndolos a los dos en una sola persona por medio de un título. Vamos a ver uno de Timoteo 2:5 que nos dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, el hombre, Yeshua el Mesías.
Vamos a ver la pregunta marcada con el número 1. ¿Cuántos Elohim hay según el escritor de esta carta? Nos dice allí el verso 1, Timoteo 2:5, porque hay un solo Elohim. Pregunta número 2, ¿cuántos mediadores hay entre ese Elohim y los hombres? Nos dice el verso 1, Timoteo 2:5, un solo mediador entre Elohim y los hombres. Pregunta número 3. Identifica el autor de esta carta a ese mediador como a un hombre. Vamos a ver la parte final de este verso 1 Timoteo 2:5 nos dice, el hombre, Yeshua, el Mesías. Recomendamos que en este momento tan importante en esta lectura y en esta reflexión tome varias versiones. A ver si en las demás versiones aparece esta parte final donde dice el hombre, Yeshua, el Mesías. Tenemos aquí entonces en este verso sencillo, claro, contundente, literal, que el autor de esta carta nos dice que hay un solo Elohim y además también hay un solo mediador entre ese Elohim y los hombres y lo identifica como también un hombre. Shaul repite de nuevo que hay un solo Elohim y que al lado de ese Elohim hay un mediador que es el Mesías. Note que aquí Shaul hace una distinción clara entre la persona que es Elohim y la persona que es el mediador, entre ese Elohim y los hombres. Así que aquí se habla de tres entidades. 1, el Elohim. 2, el mediador. Y 3, los hombres. De estos tres, el único Elohim verdadero es obviamente el Padre. El único mediador es Yahoshua. No hay ningún otro mediador y el hombre es la raza humana. Recuerde que cuando Shaul escribió sus cartas, el Mesías ya había sido ascendido al cielo. Así que aún después de glorificado en el cielo, Yahoshua sigue siendo, comillas, hombre, comillas, según Shaul, según su discípulo, que lo llama de esta manera. De la misma manera que estaba cuando ascendió a los cielos, como cuando comió y bebió con sus talmidim por 40 días. En el Salmo 2, 1 al 6 y al 7 nos dice, porque se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos. Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahweh y contra su ungido. Ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a anunciar el decreto de Yahweh. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Nos recuerda que también tenemos un estudio en nuestro sitio web regresando a las raíces.org que precisamente se llama Creado o Engendrado. Comentando sobre este pasaje del Salmo 2 del 1 al 7, en el 1, el 2, el 6 y el 7. Se presenta el Hijo en el Tanaj, que le han llamado en las denominaciones Antiguo Pacto, como un ser aparte de Yahweh. Lo vemos allí en el verso 2. La pregunta 1, contra Yahweh y contra su ungido. ¿Cuántas personas aparecen en este pasaje? Aparecen 2 personas. En este salmo profético se habla de 2 personas, Yahweh por un lado y su ungido por el otro lado. En los versos 6 y 7 se nos aclaran quiénes son estas 2 personas. La persona que está consagrando a un rey en Sión y que anuncia el decreto sobre el Hijo y declara que Él lo está engendrando en ese momento. Ungido en hebreo es la palabra Mashiach.
Así que Yahweh es una persona y su Mashiach es otra persona. Confundirlos como si fueran la misma persona no es sana doctrina, sino que es contradecir lo que la Escritura expresa en términos claros y sencillos. Además, aquí se expresa que el Mashiach es hijo de Yahweh. Esta relación de hijo es una relación espiritual. No es que el Eterno lo haya engendrado literalmente en una diosa celestial, sino que es el Hijo por cuanto Él lo creó o lo produjo o lo engendró de una forma milagrosa, sobrenatural, sorprendente. Y aquí podemos ver también la preexistencia del Mesías en esta declaración propia del Padre Eterno Todopoderoso. Juan 20:31 nos dice lo siguiente: estas han sido escritas para que creáis que Yahushua es el Mashiach, el Hijo del Todopoderoso, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es la relación que reconoce el discípulo Juan entre Yahweh y el Mesías? Por cierto, Yeshua hizo muchos otros milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Este claro pasaje del discípulo Juan nos enseña tres cosas básicas. Uno, ¿quién es Yahushua? Nos dice aquí, Yahushua es el Mesías. Nos dice aquí, ¿de quién es hijo este Mesías? Nos dice aquí en el punto 2, es hijo del Todopoderoso. ¿Y para qué es esta operación? Es este plan que se está cumpliendo en este verso, para que creyendo en su nombre se adquiera vida. Lo vemos allí en Juan 20:31. Se consigue vida en el nombre del Mesías. Y que creyendo esto acerca de este Mesías tenemos vida eterna. ¿Qué es lo que hay que creer sobre Yahushua? ¿Que es Dios? No lo dice en ninguna parte. ¿Que es hijo de Elohim? Sí. Esto es lo que enseña una y otra vez la Escritura, que Yeshua es el Hijo de Elohim. Por medio de Él conseguimos vida eterna por medio del Hijo, por su intermedio, por su mediación. El Hijo es el mediador. Si Él es el Hijo de Elohim, por lo tanto también es nuestro hermano mayor. No es nuestro Dios, no es nuestro Elohim, como pretenden muchos que se han apartado de las Sagradas Escrituras bajo su verdadero contexto. Eso de apartarse de la palabra, de inventar interpretaciones, añadir y ocasionar a través de versos fuera de contexto de doctrinas de hombres, eso es apostasía, es apartarse de la fe, apartarse de la verdad escrita, llana y literal. El mensaje de la Escritura es claro y siempre se entendió así en el siglo I y aún durante los siglos siguientes, por medio de las personas que todavía seguían creyendo, cumpliendo, siendo fieles a la Torá y fieles igualmente al Mesías Yahushua. Solo a partir del siglo IV, tome nota por favor, a partir de qué tiempo se inventaron y se originaron estas otras doctrinas apostasiáticas, como se le pueda llamar, apóstatas. A partir de traducciones de estos manuscritos originales al griego. Así se empezó a infiltrar las nuevas doctrinas.
Y eso sin mencionar a todos los, comillas, santos que mató la Inquisición romana católica por no haber creído en la Trinidad, y todos los dogmas católicos que posteriormente adoptó el protestantismo. La doctrina de la Trinidad y doctrinas afines fue desconocida por un espacio de casi 400 años, partiendo del nacimiento del Mesías, prácticamente desde el siglo IV. Fue formulada de a poco, en concilio en concilio. El primer concilio fue el concilio de Nicea en el año 325 de la era común, el concierto de Constantinopla en el año 381. En el concilio de Nicea se formuló rotundamente lo que se llama la semitrinidad, es decir, se llegó a la conclusión de que el Hijo era igualmente Dios con el Padre, de su misma substancia y esencia. Por tanto, el Hijo es el verdadero Dios que se hizo carne. Del Espíritu Santo nada se discutió ni se concluyó en estos concilios hasta esos momentos. Fue en el concilio de Constantinopla en el 381 donde se incluyeron frases en el credo por los cuales se afirmaba que el Espíritu Santo también había de ser adorado y glorificado junto con el Padre, que Él procedía del Padre y que era Él quien hacía la revelación. Y en el concilio de Calcedonia en el año 451 de la era común se hizo más explícita la declaración hecha en el concilio de Constantinopla. Puede estudiar estos concilios en las diferentes enciclopedias que existen aún en la misma enciclopedia católica. La nueva enciclopedia católica en el año 1967 dice de la, comillas, Trinidad lo siguiente: la fórmula dogmática, un Dios en tres personas, fue el producto de 3 siglos de desarrollo doctrinal. Y en su libro La Iglesia de los primeros 3 siglos, Alvan Lamson dice, comillas, viene: la moderna doctrina de la Trinidad no se halla en ningún documento o reliquia perteneciente a la, comillas, iglesia, comillas, de los primeros 3 siglos. Pero la idea de la Trinidad es reconocida en las religiones antiguas de las naciones paganas, en las mitologías de los griegos, persas, egipcios, indios, babilonios, chinos, islándicos, fenicios, japoneses. Hallamos tríadas de dioses o dioses trinos. La Trinidad hindú estaba conformada por los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. Vamos a ver la Trinidad griega. Estaba conformada por los dioses Zeus, Athena y Apolo. Decían sus creyentes que los 3 concordaban en uno. La Trinidad romana eran sus dioses Júpiter, Mercurio y Venus. Estos dioses trinos se fueron asimilando dentro de todas las naciones conquistadas. Dato de la Wikipedia, lo puede usted confrontar con otras enciclopedias, con otros textos. Vamos al libro de Hechos, en el verso 3:13, el libro de Hechos, en el verso 3:13. Nos dice: el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, glorificó a su siervo Yahoshua, a quien vosotros entregasteis y rechazasteis delante de Pilato, cuando éste tenía clara intención de ponerlo en libertad.
¿Cómo presentó el discípulo Pedro la relación entre Yahweh y el Mesías? Este sencillo pasaje de Hechos 3 debería bastar para resolver toda la cuestión de quién es el Padre y quién es el Hijo, y al Espíritu Santo no lo mencionan. Pregunta número 1. ¿Quién glorificó a su Hijo Yahoshua? Pregunta número 1, la vemos allí en el libro de Hechos 13. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob glorificó a su siervo. El discípulo Simón Pedro dice aquí claramente que el Elohim de Abraham. ¿Cuántas personas ve usted aquí? El Elohim de Abraham. Obviamente Yahweh. Entonces la frase se puede parafrasear, refrasear con fines de entendimiento así. Yahweh, el Elohim de Abraham, glorificó a su hijo Yahoshua. De modo que aquí se hace cristalinamente claro que Yahweh es el Padre y Yahoshua es el Hijo. Dos personas diferenciadas, distintas, una de otra. Uno es el Padre del Hijo y otro es el Hijo de ese Padre. Hechos 4:24 nos dice, hasta el 26, y ellos al oírlo alzaron unánimes la voz al Todopoderoso y dijeron, soberano Yahweh, tú eres el Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por Ruach HaKodesh, a través de los labios de su siervo, nuestro padre David, dijiste, porque se agitan los gentiles y los pueblos murmuran en vano. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se consultan entre sí contra Yahweh y contra su Mashiach. Vamos a seguir con nuestras preguntas. 1. ¿A quién clamaron las personas presentes en este pasaje? 1, verso 24 nos dice, y ellos al oírlo alzaron unánimemente la voz al Todopoderoso. Pregunta número 2. ¿Qué pasaje está citando el escritor de este libro de Hechos aquí? Lo vemos aquí, un pasaje, por favor, revise sus textos, sus apuntes, sus notas, sus recuerdos de los pasajes. ¿Qué pasaje está citando el escritor aquí que nos dice? Nuestro padre David dijiste, ¿por qué se agitan los gentiles y los pueblos murmuran en vano? Tome su texto de estudio y busque el Salmo 2. Pregunta número 3. ¿Cuántas personas se mencionan en este pasaje? Vamos al verso de Hechos 4:26, nos dice, contra Yahweh y contra su Mesías. Un texto que si lo tomamos literal es revelador en todos sus puntos, sin necesidad de interpretación, llano, sencillo y contundente. Es claro por este pasaje que los discípulos de Yahshua sabían distinguir bien la jerarquía celestial. Los discípulos originales sabían muy bien quién es el, comillas, soberano, comillas, y quién es su santo Hijo, Yeshua. Ellos no confundían los títulos, que es lo que ha sucedido en esos tiempos desde el siglo IV. Mezclaron todos los títulos y dieron lugar a toda esta cantidad de doctrinas. Un dato importante es que en este pasaje y en el anterior no se usa la palabra griega para hijo, que es yuios, sino que se usa la palabra paidos, que significa siervo. Por eso usted verá en otras traducciones de la escritura que se dice aquí, tu santo siervo Yahoshua. Y esa puede ser la traducción tal vez más correcta de esta frase. Romanos 1:7 nos dice, todos los que estáis en Roma, amados del Todopoderoso,
llamados a serle pueblo apartado exclusivamente para Él. Paz y misericordia a vosotros, de Elohim nuestro Padre y del Adón Yahoshua el Mashiach. Vamos a ver la pregunta que hemos marcado con el número 1. Amados, ¿de quién? Esta persona que escribió la carta a Romanos nos está diciendo: todos los que estáis en Roma. Habían unas personas que eran las destinatarias de estas cartas y él nos nombra como amados del Todopoderoso. De manera que estas personas que estaban en Roma eran considerados por el autor de esta carta como los amados del Todopoderoso. 2. ¿De quién es la exclusividad de ese pueblo apartado? Aquí tenemos la respuesta en este verso de Romanos 1:7. Llamados a serle pueblo apartado exclusivamente. Entonces habían unas personas allí en Roma que habían sido llamadas para ser pueblo exclusivo para el Padre Todopoderoso. Pregunta número 3. ¿De dónde viene la paz y la misericordia? Vamos a ver la respuesta de esta persona que escribió la carta a los romanos. Dice allí en el punto número 3: de Elohim nuestro Padre y del Adón Yahoshua el Mashiach. ¿Cuántas personas se están refiriendo el autor de esta carta en este verso? A 2 personas totalmente diferenciadas con la letra I. La letra I diferencia, pero adiciona una persona más. De manera que aquí estamos viendo la referencia al Elohim nuestro Padre y al Adón Yahoshua el Mashiach. 2 personas totalmente diferenciadas por el autor de esta carta. Romanos 1:8 nos dice: primeramente, en verdad doy gracias a mi Elohim mediante Yahoshua el Mesías, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1:9 nos dice: porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi espíritu en la redención prometida de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vamos a la pregunta número 1. ¿A quién da gracias el discípulo Shaul, autor de esta carta a los romanos? Nos dice aquí en el verso 8: doy gracias a mi Elohim. Pregunta número 2. ¿Mediante quién da gracias el discípulo Shaul? Pregunta marcada con el número 2, verso 8 nos dice: mediante Yahoshua el Mesías. Pregunta 3 entonces: ¿cuántas personas ve usted aquí siendo mencionadas por el discípulo Shaul? 1. Mi Elohim. 2. Mediante Yahoshua. Pregunta número 4. ¿A quién pone Shaul de testigo? Verso 9, primera parte: porque testigo me es Elohim. Pregunta número 5. ¿A quién sirve Shaul? Palabras del discípulo Shaul en Romanos 1:9 nos dice: es Elohim a quien sirvo en mi espíritu. Y vamos a ver la pregunta que hemos marcado con el número 6. Nos dice: ¿por medio de quién es la redención prometida? Nos dice aquí en el verso 6: la redención prometida de su Hijo. Romanos 1, del 8 al 9. Siempre recomendamos que se lean los versos literalmente, palabra por palabra, frase por frase, verso por verso, pasaje por pasaje, el capítulo entero.
Y en el caso de que hayan símbolos, alegorías, comparaciones, exageraciones, figuras literarias, analizar esas figuras y esos recursos bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Con esta metodología tendremos claridad en todo el entendimiento de los textos. Como podríamos citar muchos pasajes de las cartas de los discípulos en los que se hace una clara relación entre el Padre y el Hijo como dos personas distintas, siempre poniendo al Padre en primer lugar como superior, cada uno de ellos con unas tareas, con unas funciones, con un ámbito, con un espacio de manejo diferenciado totalmente. Hechos 2:33 nos dice: así que, exaltado a la diestra del Todopoderoso y habiendo recibido del Padre la promesa de la Ruach HaKodesh, derramó esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo Elohim a mi Adón, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues toda la casa de Israel, sin la menor sombra de duda, que a este Yahoshua a quien vosotros colgasteis del madero, Elohim lo hizo Adón y Mashiach. Vamos a seguir con nuestra metodología de preguntas. 1. ¿Quién está a la diestra del Todopoderoso? Lo vemos aquí, respuesta a Hechos 2:33, exaltado a la diestra del Todopoderoso. Pregunta número 2, ¿de quién recibió el Hijo la promesa de la Ruach? Vamos a ver el número 2, habiendo recibido del Padre la promesa de la Ruach HaKodesh. Pregunta número 3, ¿qué pasaje de la Tanaj está citando aquí el autor del libro de Hechos? Nos dice aquí, dijo Elohim a mi Adón, siéntate a mi diestra. Tome nota, por favor, de qué pasaje se está citando aquí de lo que se llama en las denominaciones del Antiguo Testamento. Aquí el autor de la carta, del texto del libro de Hechos, está citando el Salmo 110. Este Salmo 110 también ha dado lugar a una grandísima confusión por la mala traducción de las palabras Adón y la mala traducción de la palabra Elohim, mezclando ambas palabras en una sola, la palabra Señor. También de este tema tenemos estudios en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Vamos a la pregunta marcada con el número 4. ¿Quién hizo al Mesías Señor y Mesías? ¿Se hizo este Mesías a sí mismo Señor y Mesías? Vamos a ver la respuesta en el verso de Hechos 2:36 nos dice: Elohim, el Todopoderoso, lo hizo Adón y Mashiach. Alguien lo hizo, lo nombró Señor y Mesías. Alguien superior le dio estos nombres, estos títulos y por consiguiente esas funciones y tareas. Vamos a leer al pasaje de Hechos 2:32 que nos dice: a este Yahoshua lo resucitó el Todopoderoso, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vamos a ver la pregunta: ¿quién resucitó al Mesías? ¿Se resucitó el Mesías a sí mismo? Vemos la respuesta en el verso 32, nos dice: a este Yeshua lo resucitó el Todopoderoso. Claro y contundente y literal, el Todopoderoso resucitó al Mesías. El Mesías no se resucitó a sí mismo. Y aquí nos dice que hubo unos testigos, todos nosotros. O sea que esta persona del libro de Hechos se está dirigiendo a muchas personas que fueron testigos de estos mismos hechos. Por eso tenemos el libro de Hechos en el verso 2, el capítulo 2, verso
32. ¿Quién resucitó al Mesías? Se resucitó a sí mismo. Si Yahushua es soberano y Mesías es porque Yahweh lo nombró así. Podemos ver claramente que siempre en las escrituras sagradas se pone la figura del todopoderoso Yahweh como superior sobre todos los demás, inclusive sobre el mismo Mesías. Y vamos al libro de Revelación. El libro de Revelación capítulo 3 verso 12 nos dice: al que venciere lo haré pilar del templo de mi Elohim, y ya no saldrá jamás fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, Jerusalén la nueva, la cual desciende del cielo, de mi Elohim, y mi nombre nuevo. ¿Quién está hablando aquí en este libro de Revelación? El Mesías glorificado y entronizado en el cielo, que está a la diestra de su Padre. ¿Verdad que sí? Bueno, pues ese Mesías glorificado en el cielo todavía llama a su Padre mi Elohim, o en el lenguaje tradicional denominacional, mi Dios. ¿Cuántas veces? 1, mi Elohim. 2, mi Elohim. 3, mi Elohim. 4, mi Elohim. Como para que no nos quede ni la menor duda. El Mesías glorificado, estando en el cielo, llama 4 veces en este pasaje, en un solo verso, mi Elohim. De manera que Yahweh, el Padre, nuestro Elohim, es también el Elohim de Yahushua, el Hijo. Y no puede haber más que un solo Elohim verdadero. Así que por eso es totalmente erróneo llamar a Joshua nuestro Dios, como lo hacen muchos equivocadamente. Juan 4:21 nos dice, Yahushua le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Tenemos un estudio también acerca de este verso y hemos entendido que la salvación viene de los judíos porque ellos son la tribu de Judá que dio origen a un judío que posteriormente se convirtió en el redentor de Israel. Aquí vemos palabras del mismo Maestro, el Mesías. Está en una charla, en un chat, en una conversación personal con una mujer samaritana. Él se identifica como judío y dice: nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces este Mesías judío, ¿a quién adora? Adora al poderoso Yod-Heh-Wav-Heh. ¿A quién adoran los judíos? ¿A quién adora este judío Yahushua el Mesías? Juan 14:28 nos dice: habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es mayor que yo. También tenemos un estudio que precisamente se llama así, porque el Padre es mayor que yo, en nuestro sitio. Pregunta número 1. ¿A dónde, quién se va a ir el Mesías? Vemos allí la respuesta en la parte final del verso 28. Me voy al Padre. Y vamos a preguntar, entre Yahweh y el Mesías, ¿quién es mayor? ¿Quién hace esta declaración? Nos dice aquí en la parte final del verso 28, porque el Padre es mayor que yo. ¿O acaso el mismo Mesías dijo que su Padre es mayor que él?
Eso es muy diferente a la teoría de que son iguales. Si hay alguien que es mayor, hay algo que es mayor que otro, es porque no son iguales. No son el mismo. No son tres, no son dos. Hay uno solo que es uno y único, y hay un enviado, un Mesías que es el Hijo. Eso nos va quedando bien claro poco a poco. Juan 6:57 nos dice, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado. Yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Juan 6:57. Vamos a ver la pregunta número 1. ¿Quién envió al Mesías? Lo mismo lo dice, la respuesta nos la dice el mismo Mesías en el verso de Juan 6:57. El Padre que vive me ha enviado. Y vamos a ver la pregunta número 2. ¿De quién depende la vida del Mesías? Vamos a ver la respuesta en la parte final del verso 57. Yo vivo por el Padre. Ciertamente el Hijo tiene vida en sí mismo, pero fue el Padre quien le concedió ese don. Y asimismo el Hijo nos concederá ese don algún día. El que coma de ese pan de vida. Malaquías 3:1, una profecía mesiánica. He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Adón, a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza que vosotros deseáis. He aquí que viene, dice Yahweh Sebaot. Podemos entender que el Mesías Yahoshua es, comillas, el mensajero de la alianza que predijo el profeta Malaquías. Malaquías 3:2 nos dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Purificaré a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahweh los que presentan la oblación en justicia. Aquí tenemos varias cosas muy interesantes. Malaquías 3:2 y 3. Estamos viendo la palabra malach. Vamos a comentar sobre eso en lo siguiente. Esto que vemos aquí sobre el ángel no significa que el Mesías era o es un ángel. La palabra hebrea malach significa precisamente mensajero, o puede significar ángel. Se aplica también a ciertos hombres en determinadas ocasiones, hombres que tienen una misión especial. Yahoshua fue el mensajero de la alianza, porque vino a renovar la alianza o pacto que Yahweh prometió hacer con su pueblo Israel y Judá. Para tal efecto le solicitamos que consulte los siguientes versos: Jeremías 8:31 y siguientes, Lucas 22, todo el pasaje, 2 de Corintios 3:6, Hebreos 9:15, Hebreos 12:24, vamos a repetir. Jeremías 8:31 y siguientes, Lucas 22:20, todo el texto. 2 de Corintios 3:6, Hebreos 9:15, Hebreos 12:24. Curioso, la profecía mesiánica en Malaquías nos habla de que el Mesías en segunda venida purificará a los hijos de Leví. Los hemos resaltado en letras amarillas, ocre.
Dice allí, literalmente, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará con el oro y la plata y serán para Yahweh los que presenten la oblación en justicia. Estamos viendo aquí la profecía de Malaquías es una profecía mesiánica. Esto pareciera una consagración que solo hace el sumo sacerdote. ¿Podría esto darnos a entender que el sacerdocio levítico estará vigente durante el milenio? Y los vemos haciendo ofrenda de oblación en la parte final del verso 3. ¿Oblación a quién? A Yahweh, al Todopoderoso. Y solamente en el templo se hacen las ofrendas. Entonces, para meditar qué va a suceder en el milenio acerca de un templo, acerca de un sacerdocio, acerca de unas ofrendas. También tenemos un estudio en nuestro sitio regresando a las raíces.org acerca del sacerdocio durante el milenio. Observamos siempre que todos los temas que vamos utilizando se van entrelazando y se van uniendo en un solo tema. Por eso decimos siempre que la Sagrada Escritura es una solo tema, es monotemática, es una sola historia, la historia de la relación del Todopoderoso con su pueblo de Israel y su desobediencia que dio lugar a que el Todopoderoso enviara a un mediador. Y estamos esperando el desenlace final de esa historia. Lucas 22:20 nos dice: de igual modo, después de cenar la copa, diciendo, comillas, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y Hebreos 9:15 nos dice, por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Y en Hebreos 12:24 vemos lo siguiente: y a Yahoshua, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Vamos a ver qué significa la palabra mediador. Los mediadores o mediadoras son profesionales especializados que facilitan el diálogo entre las personas que concurrieron al proceso de mediación. Son una figura neutral e imparcial que facilitan el diálogo entre las partes del conflicto para que encuentren una solución. Los mediadores ayudan en la resolución de conflictos fuera de un tribunal o juzgado, facilitando la negociación y el diálogo entre las partes en disputa, fijando para ello audiencias privadas. Este procedimiento es un conocido medio alterno de resolución de conflictos y se distingue por permitir a los involucrados dirimir sus disputas legales sin iniciar un procedimiento judicial, permitiéndoles ahorrar tiempo y dinero. En algunos casos, el arbitraje es de carácter obligatorio y es requerido por la ley para la resolución de ciertos hechos jurídicos. No obstante, hay circunstancias en las que las partes acuerdan de manera voluntaria someterse a esta modalidad en lugar de ir a un juicio. Tenemos entonces la definición de lo que es la palabra, las funciones, lo que significa ser mediador y lo que tiene que ver con asuntos legales. A diferencia de los abogados, los mediadores o conciliadores no representan a las partes en el conflicto, sino que son especialmente contratados como una parte imparcial y objetiva, dispuesta a lograr la negociación entre las partes involucradas. Es tema de investigación del cual tenemos más estudios en nuestro sitio, regresando a las raíces.org. Tome nota, por favor, de las siguientes referencias que vamos a enumerar. Lucas 22:20. Lucas 22:20.
Hebreos 9:15, Hebreos 9:15, Hebreos 12:24, Hebreos 12:24, y las tenemos allí en pantalla, hablándonos acerca de un mediador, de una nueva alianza. También tenemos un estudio que se llama Pacto Nuevo o Pacto Renovado en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Bien, podemos concluir que el Mesías es el mediador entre dos partes, tal como lo hace el sumo sacerdote. Recordemos que nuestro Mesías es el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. También tenemos ese estudio en nuestro sitio web. ¿Quiénes son las partes involucradas en este conflicto? Tenemos un conflicto, el Todopoderoso. Y la siguiente parte, la contraparte, es el pueblo. Un pueblo que se separó de su Todopoderoso, pero hay un mediador entre ese Todopoderoso y su pueblo. Las dos partes en este conflicto son el Todopoderoso y el pueblo, pero hay un mediador que es imparcial. Y ese mediador es un abogado y además es un sacerdote y además es un profeta. También tenemos ese estudio: profeta, sacerdote y rey. Bien, con esta reflexión terminamos este análisis, este estudio, esta invitación a que se siga investigando acerca de todos estos temas, la sugerencia que leamos la Escritura en forma literal, sin permitirnos ni permitir que otros nos interpreten. Conocemos que hay unas figuras literarias, unas alegorías, unas comparaciones, unos recursos que no son para oscurecer, para que tengamos que buscar ayuda, son para que esclarezca el tema con objetos que son comunes a nuestra vida diaria. Son estas comparaciones. El maestro habla por medio de alegorías que nos llevan al campo, nos llevan a la sociedad que vivimos o que se vivía en aquellos días, y son para aclararnos por medio de estas pequeñas historias. Más estudios en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Le damos todo agradecimiento al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac, al Elohim de Jacob y al Elohim de Mashiach, como lo vimos allí en ese verso del libro de Revelación, por habernos dado la vida, el tiempo, estos medios, y por habernos entregado la palabra de mano de la tribu de Judá, que conservó estos libros, los conservó, y pudimos todas las naciones en Occidente tener acceso a esta palabra verdadera bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, toda honra y alabanza. Para el Mesías Yahoshua, reverencia y respeto y agradecimiento y amor. Y todo por los méritos del Mesías Yahoshua, para alabanza del Elohim de Israel. Hasta otra ocasión. Shalom.